la idea justamente es esto, es charlar a ver qué hacemos en invierno con la hidratación. Sabemos que en verano, porque nos da calor, porque estamos cansados, transpiramos, tendemos a hidratarnos de una manera mucho más frecuente y en invierno nos olvidamos de tomar agua, de consumir algún líquido. Si yo les preguntara ahora a ustedes, a ver si hacemos el recuento del día de ayer, no de hoy porque no terminó todavía. Pensemos ayer a ver cuántos vasos de agua tomamos en el día. ¿Tiene que ser agua sí o sí o puede ser algún otro líquido? Pensemos en agua primero y después pasamos a los otros líquidos. Medio vaso, creo. Poquito. Sí. Sí, muy poco. Uno, aunque sea. Muy poco. ¿Y de los demás líquidos? Medio vaso de jugo y como 2 pavas de mate. Bueno. 2 vasos de jugo y también media pava de mate. Bueno, lo que nos pasa en invierno es justamente esto. Primero tenemos que pensar que nuestro cuerpo está formado por entre un 60 y un 70% de líquido. Esto que somos, o sea, mayormente agua o líquidos, es una realidad. Y también perdemos este líquido diariamente mediante la respiración, mediante la transpiración, mediante la orina, las heces. Entonces tenemos que reponerlo de alguna manera. ¿Qué pasa en invierno? La sensación de sed está disminuida, lo notamos menos, entonces ingerimos menos líquidos. Pero las pérdidas están igual. Entonces tenemos que pensar a ver qué estrategia podemos utilizar para volver a incorporar líquido. ¿Cuáles fueron los resultados que dieron las últimas encuestas? Específicamente la encuesta nacional de nutrición y salud, es que en el primer líquido que ingerimos en mayor cantidad son gaseosas azucaradas. En segundo lugar son los jugos en polvos o para diluir. Y en tercer lugar son las aguas saborizadas. Este consumo se duplicó en los últimos 20 años. Entonces, si bien quizás no ingerimos agua, o sea, agua pura, la ingerimos mediante otro líquido. ¿Cuál es en realidad la complejidad en este caso de ingerir otros líquidos? Es la carga energética que le estamos dando, la carga de azúcar que le estamos dando. Entonces, si nos ponemos a pensar ahora en invierno, ¿qué estrategias puedo hacer para ingerir líquido sin contabilizar lo que son gaseosas, jugos en polvos, aguas saborizadas? Podemos pensar, en primer lugar, decimos, bueno, la recomendación nos dice, o sea, las guías alimentarias para la población argentina son 8 vasos de agua al día. No llegamos, en verano puede ser que lleguemos, pues decimos, bueno, tomo 2 aguas en el almuerzo, 2 aguas en la cena, media mañana, media tarde. En verano estamos lejísimos de esta recomendación. Pero tenemos otras alternativas, como por ejemplo, decía Romy recién, el tema de el mate. No hay problema de ingerir mate, estamos ingiriendo agua, el problema es si lo endulzamos o no. Entonces pensamos en un mate amargo o un mate endulzado con edulcorante y suma también. Pensamos en una infusión, por ejemplo, en mate cocido, en té, también endulzado con edulcorante o amargo. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando ingerimos algún tipo de jugo, pero que es endulzado con edulcorante, como por ejemplo Clyde, CRBC, también puede contabilizar? La estrategia quizás más natural para consumir un jugo es mezclar el agua con algún jugo en esta época tenemos cítricos, naranja, mandarina, pomelo, limón, sumar algunas hojas de menta, unas hojas de jengibre, una ralladura de jengibre y consumir eso quizás en almuerzo o en la cena. Lleva más tiempo, pero estamos consumiendo un jugo igual y dejamos de ingerir un componente azucarado. La principal quizás cuestión acá si ingerimos un líquido es si tiene azúcar o no, si tiene sodio o no. Pensamos en un caldo, una sopa, también para el invierno. Si la puedo hacer yo, mejor. Si voy a comprar las que son industriales, sabemos que el contenido de sodio es realmente excesivo. Entonces buscar una opción light, que lo que reducen en ese caso es al menos hasta un 25% del sodio. Entonces, en invierno quizás la ingesta de líquido no está asociada a la ingesta de agua sola, pura, sino al caldo, al mate, al té, al mate cocido. Cuesta bastante llegar a esos 2 litros, 2 litros y medio, pero quizás la variedad que uno puede incorporar en el día es como una ayudita que tenemos para llegar a cubrir esas necesidades. ¿Cuáles creen que son ustedes las poblaciones más riesgosas, las más vulnerables ante la ingesta de líquido? Se me ocurre que las vulnerables para todos, los niños y los adultos mayores. Siempre son los dos extremos, los más chicos, los más grandes, y ponemos en este grupo también las embarazadas o mujeres lactantes. Justamente para la generación de la leche materna también necesitamos reponer los líquidos. ¿Cuáles son los obstáculos que encontramos a la hora de hidratarnos y por qué es que no tenemos este hábito de ingesta cotidiana de agua? Básicamente porque cuando somos chicos muy pocas veces tomamos agua. Si uno quizás empezara a fomentar desde la niñez que lo que se consume en almuerzo o en cena es agua y no es un jugo,
sería más fácil hacerlo natural y mucho más cotidiano, no algo llamativo para los niños. Lo que nos pasa también, y yo tengo el recuerdo de mi escuela, de la primaria, es que existía un bebedero en el patio, y ahora no encontramos tantos bebederos, y en el patio, en la plaza solía haber también, ahora a veces está el chorro de agua saliendo o está clausurado. O sea, no tenemos lugares de dispensers de agua potable para la población a nivel comunitario. Entonces uno debería llevarse la botellita o ir a comprarla a algún lado y ya es mucho más engorroso, porque tenemos que invertir una moneda, porque tenemos que acordarnos de llevar la botellita. Entonces quizás esto, una cuestión de salud pública, es empezar a hinchar un poco con esto. Bueno, que haya dispensers de agua potable en los lugares públicos, sobre todo donde hay niños, pensando en la escuela como un entorno saludable, no solo la cuestión educacional, sino la cuestión sanitaria, higiénica y nutricional en este caso, con el aporte de agua. Y después quizás para tener en cuenta, en el caso que no estemos seguros si el agua que consumimos es potable o no, sabemos que existen dos tipos de mecanismos para potabilizarla. Una va a ser hervirla por más de 3 minutos, después la enfriamos y la consumimos. Y por otro lugar, tenemos colocar 2 gotas de lavandina por cada litro de agua, se deja reposar y se consume. Entonces, ahora sí pensamos, a ver, otra vez, después de hablar de esto, del consumo de caldos, de infusiones, en la cantidad de líquido que tomamos en el día, ¿ustedes creen que llegamos a cubrir esos 2 litros o no? Yo creo que sí. Si cuenta el mate, los jugos, sí. Tal cual. Entonces, en invierno quizás agarrarnos a eso, que el consumo de agua no va a ser de agua pura, o sea, en estado natural, sino que la vamos a consumir con algún tipo de acompañamiento. El consejo es que no sea con una carga energética extra, ni con azúcar, ni que sea tampoco con un aporte excesivo de sodio. Entonces, buscar estas alternativas: el mate amargo, el té, el mate cocido sin azúcar o edulcorante, el jugo exprimido dentro del agua, y ver cómo nos vamos adaptando a esos 2 litros. Uno, para contabilizarlo, siempre dice, bueno, más o menos son 2 vasos en el almuerzo, 2 vasos en la cena. Podemos tener quizás también la botellita de agua o el vaso cerca a la vista, como para que me den ganas y me acuerde, a veces como recordatorio, porque no estamos acostumbrados a consumir agua constantemente. El mate es algo que permite que durante bastante tiempo uno vaya, tomando líquido, entonces es algo que está bastante bueno, pero son como pequeñas estrategias que tenemos que tener en cuenta a la hora de hidratarnos, y fundamental si realizamos actividad física, antes, durante y después del entrenamiento, hidratarse. Bueno, pero ya con que el mate y las infusiones sumen, es mucho más fácil. Tal cual. Antes había una postura mucho más ortodoxa en ese sentido y era solamente agua pura. La realidad es que si el líquido que estamos consumiendo no tiene un aporte extra de energía o de sodio, la realidad es que el fin es el mismo, tiende a hidratar y a reponer las pérdidas. Entonces quizás es más fácil apuntar a eso, que la población pueda adherir mucho más fácil, a decirle son 8 vasos de agua pura durante todo el día. Lo más probable es que no lleguemos. Entonces quizás presionar a ese nivel genera una frustración muchas veces porque no llegamos a cumplirlo. La realidad es que en invierno cuesta muchísimo hidratarse porque no tenemos sensación de sed. Sabemos cuando tenemos sensación de sed ya es tarde. Entonces si uno tuviera que prevenir o ir como un paso adelante a la hidratación, no llegaremos a cumplirlo. Siempre cuando tengo sed digo, me voy a tomar un vaso de agua porque estoy un poco cansada, tengo sed, pero nos cuesta mucho en invierno decir, bueno, es hora de tomar un vaso de agua. En verano es más fácil, ahora no. ¿Y los líquidos lácteos, por ejemplo, leche o yogur, suma? Los líquidos suman, la particularidad es que tienen un componente energético. Tienen hidratos de carbono, tienen proteínas, tienen grasas, se contabilizan también, pero siempre dentro de las porciones recomendadas. Sabemos que son 3 porciones, generalmente es 2 tazas de leche o 2 tazas de yogur, una porción de queso, entonces lo sumamos también como líquido. Tendríamos después 6 vasos o 7 para cumplir, pero es que no sea obviamente leche todo el tiempo. Tiene, más del 80% de agua lo que es la leche, entonces suma como líquido. Pero la particularidad es que es un componente energético también. Entonces sumamos las 2 tazas de leche o de yogur y le agregamos las infusiones, el agua pura, el jugo con exprimido de alguna fruta. Y ahí sí llegamos a cubrir esos 2 litros, 2 litros y medio. Que van a depender de todos modos de la edad, del peso y el sexo de la persona. Pero siempre lo estandarizamos en 2 litros aproximadamente. La recomendación de los nutricionistas de siempre ir por amargo o con edulcorante antes que con azúcar. Si yo no tengo problemas de azúcar elevada en sangre, ¿cuál sería el beneficio? Por ejemplo, a mí el edulcorante no me gusta para nada, el mate lo tomo amargo, pero un café no lo puedo tomar amargo y con edulcorante no me gusta.
En realidad tenemos una ingesta de azúcar estimada para cada persona, que son más o menos entre 2 y 4 cucharadas tipo té, o sea, al ras, no colmadas. Eso está contemplado. El problema es que muchas veces, o sea, se estudia que en la población argentina el consumo de mate es prolongado, y si a cada mate uno le pusiera azúcar, la cantidad de calorías que se ingieren son excesivas, pensando que es un nutriente que aporta calorías nada más, o sea, son calorías vacías. Entonces, está contemplado el azúcar en el café con leche, el azúcar en el café, pero si vamos a disponer de quizás mate durante toda la tarde, toda la mañana, es preferible endulzar el primero, mantenerlo, ir mechando con algún edulcorante. Azúcar o miel es lo mismo, las dos son calóricas, pero tiene que ver con esto. Hay una cantidad de azúcar establecida por día. La realidad es que lo que no recomendamos es que cada infusión que se consume sea siempre con azúcar. Entonces, el mate preferible amargo o con algún edulcorante, en el caso que uno tenga aceptabilidad por eso. Azúcar o miel es lo mismo, pero es un poco más sana la miel al ser la azúcar refinada, por ejemplo, no sé. Depende del origen de la miel. Nos pasa lo mismo que con el azúcar. El azúcar refinada, sabemos que pasó por un montón de procesos industriales donde perdió ciertos micronutrientes, y la miel depende de donde la consigamos también. Si la miel que uno ve es esa miel translúcida, tipo caramelo derretido, es una miel industrializada. Lo que buscamos siempre es una miel que sea más compacta, más sólida, opaca, que es como más porosa también. Eso es una miel más pura y es la que tiene, o sea, más beneficios, porque no pasó por un proceso tan excesivo de industrialización. Entonces, entre azúcar y miel, quizás optamos por una miel pura, y azúcar tenemos también varias opciones, como el azúcar negra de mascabo, que tienen menores procesos de refinamiento. Entonces, como que son los dos componentes para endulzar, buscamos los más naturales siempre. Perfecto, Vane. ¿Algún dato más? ¿Algún consejo más? Por mi parte, esa, ponerse las pilas y arrancar a partir de mañana con el matecito, el tecito, la sopita. Vale, una pregunta. Me han comentado ese tema. ¿Es verdad que el agua fría helada quema calorías? No. ¿O solo una fábula? No, hay muchísimos mitos, Claro. referidos con el agua, que ralentiza la absorción de nutrientes, Sí. que quema calorías. No, la realidad es que de todos los nutrientes que tenemos es el más inocuo, el que genera, o sea, menos mal, y no interfiere en la realidad con ningún tipo de proceso digestivo. Pensemos que a nivel gástrico tendemos a hidrolizar todo al nivel mínimo, entonces es muy difícil que interfiera el agua con un componente. No quema calorías. La realidad es que uno debería tomar, siempre decimos, a temperatura ambiente para que no sea un cambio tan brusco al organismo, pero si la tomamos fría no pasa nada. Tampoco, me surgió esa pregunta a raíz de lo de Gustavo. Tampoco puede hacer mal, porque hasta se ha dicho, se ha llegado a decir, uno quizás como no es médico no entiende, que hasta hay personas que han en un extremo fallecido por luego hacer actividad física tomarse, no sé, 1 litro de agua congelada en la heladera. ¿Puede hacer mal a ese extremo? Mira, no tenía conocimiento de ese tipo de nivel de agresión. La realidad es que cuando hablamos de recomendaciones siempre decimos, para la mayoría de la población se recomiendan estos 2 litros, después de la actividad física entre medio litro, 750 centímetros cúbicos. La realidad es que también depende de la particularidad y la vulnerabilidad de cada persona y de cada organismo. Si quizás era una persona con algún tipo de patología cardíaca o que era, o sea, mucho más sensible, después de hacer ejercicio, y quizás el cambio, no sé, mirá, es el cambio de temperatura del agua, sino quizás del ambiente o el haber bajado el nivel de motricidad puede haber generado eso. La realidad es que no debería tener ningún tipo de complicación y siempre nos manejamos con esto, con las recomendaciones. Sabemos que por debajo de eso y por el extremo de eso hay más tendencia a que quizás no cumpla con la función específica de ese alimento. Por eso decimos 2 litros, o sea, 1,5 litros, 2,5 litros, depende de la edad, el sexo o el peso de la persona, pero pueden ser casos muy particulares, aislados, y hay que ver la integralidad de esa persona. O sea, no creo que por tomarse 1 litro de agua fría haya sido la causa de fallecimiento. Claro, porque incluso hasta se recomienda, no tomes el agua tan fría porque puede hacer Te mal. quema en un momento, ¿no? Claro, Uno sí. que quizás termina de hacer actividad física y toma Tenés agua la fría. temperatura corporal Claro, mucho choca más con elevada. el cuerpo y ahí te quema adentro. Es normal, pero bueno. Sí, es como un impacto de temperaturas y de grados de lo que es el interior del organismo con lo que estamos consumiendo afuera. Por eso siempre, si está tibia, nos aseguramos que último no vamos a tener ningún choque, ninguna sensación tampoco extraña ni de disgusto.